Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. El catálogo de la semana que viene va a traer mucha cola, que podrás utilizar con esta pistola termoselladora. Bromas aparte, Lidl va a traer tanta herramienta que para que sea más ameno he decidido dividir el catálogo en dos partes. Uno, el que estáis viendo ahora mismo, y otro que lo subiré mañana jueves. Espero que os guste. Vamos con el catálogo. Empezamos con la pistola termoselladora recargable de 20 voltios por 14,99 euros para pegar, hacer manualidades, decorar. ¿Qué es esta que tengo aquí? La tengo desde hace 2 años y te la recomiendo totalmente. Viene con 3 barritas incluidas, que las podrás conseguir en cualquier bazar chino, ferretería, centros comerciales y las podrás encontrar de diferentes colores. El grosor de la barrita es de 11 milímetros y la máquina llega a una temperatura de 180 grados en 1 minuto. Para encenderla pulsamos este botón que se pondrá en rojo y una vez se ponga en verde ya está operativa. Y a funcionar. Tiene luz de trabajo. Vamos a pegar diferentes materiales que casualmente tenía por aquí. El manillar de una moto. Porcelana. Cristal. Aluminio. ¡Tachán! Bueno, ¿qué os parece mi escultura? Voy a ponerla en el comedor y si no me gusta, pues me la bebo. En tienda va a haber 2 pistolas que yo creo que son iguales, pero tienen diferentes precios. Una por 14,99 y otra por 12,99. No sé por qué. Seguimos con una moladora angular recargable de 20 voltios por 29,99 euros. Y la moladora es esta que tengo aquí, que la tengo mucho tiempo y te la recomiendo totalmente. Admite discos de hasta 125 milímetros. Tiene ajuste de velocidad que irá genial para cortar diferentes tipos de materiales. Y va del 1 al 6. También tiene un mango adicional que lo podrás poner en diferentes posiciones. Y el mango guarda un secreto. Está la llave de todo. Bueno, de todo no, de la radial. Para cortar plástico, metal, ladrillo, pulir y dejar un acabado limpio. Si quieres ver un vídeo completo de ella con sus ventajas y algunos inconvenientes, podrás verlo en un enlace debajo de la descripción. Inflador y compresor recargable 20 voltios por 34,99 euros. Con preajuste de la presión y con desconexión automática. Compartimento para los adaptadores con tapa, apto para aspirar aire. Inflador para grandes volúmenes, ideal para ruedas de bicicleta, artículos deportivos e incluso neumáticos de coche. Seguimos con un compresor y un inflador recargables de 20 voltios por 29,99 euros. Y aquí tenéis el compresor y el inflador. El compresor, para un inflado en el que requiere una mayor presión de aire, como un patinete, bicicletas, ruedas de vehículos. Con adaptadores para diferentes válvulas. El inflador, ideal para artículos de playa, también adecuado para la extracción de aire. Incluye 3 adaptadores de válvulas universales. Si queréis ver un vídeo completo de cómo funcionan, os dejaré un enlace debajo de la descripción. En la tienda encontrarás 2 atornilladoras recargables Performance,
Una de 59,99 euros y esta otra de 99,99 euros. Esta de 80 newtons y esta de 150 newtons. Lo primero, ¿qué son los newtons? Los newtons es una unidad de fuerza, por lo tanto, esta de 99,99 euros tiene más fuerza. Pero tiene un inconveniente, no tiene percutor, y esta de 80 newtons sí que tiene. Y he de decir que esta es sobradamente suficiente para cualquier trabajo doméstico. A la hora de taladrar hormigón o ladrillo necesitas que tenga percutor. Si tuviera que elegir una de las dos, elegiría la de 59,99 euros. Comprar una taladradora por 100 euros sin percutor para mí no tiene sentido. Agitador de pintura y mortero recargable 20 voltios por 69,99 euros. Con velocidad regulable en 6 niveles. Con motor brushless, sin escobillas. Incluye un brazo agitador. Atornilladora de impacto recargable por 29,99 euros. Con par de giro de 180 newtons. Con regulación continua de la velocidad. Con portapuntas magnético a ambos lados. Incluye adaptador cuadrado de 1/4 de pulgada y alargador de punta de 50 milímetros. Aspiradora recargable en húmedo y seco de 20 voltios por 49,99 euros. Con soportes integrados para el tubo y las boquillas. Incluye un filtro de pliegues, una manguera de aspiración de 1,6 metros, una boquilla para juntas, una boquilla para el suelo, una boquilla para el hogar, un asa con regulación del aire, tubo de aspiración en 3 piezas, una bolsa de filtro de papel y un filtro de espuma. Set de brocas especiales por 4,99 euros para perforadoras y destornilladores eléctricos convencionales. Brocas escalonadas, brocas variadas, para bisagras, avellanadoras, sacabolas y de corte lateral. Amoladora angular recargable de 40 voltios por 89,99 euros. Con motor brushless sin escobillas, cambio sencillo de los discos, admite discos hasta 230 milímetros, incluye empuñadura adicional de 3 posiciones y una llave de montaje. Manguera de aire comprimido por 9,99 euros, apta para todos los aparatos de aire comprimido convencionales, con conexión estándar. Sus medidas son de 10 metros por 1,13 centímetros. Herramientas de cantería por 7,99 euros. Tienes 2 modelos de 6 piezas cada uno. Multilijadora recargable de 20 voltios por 49,99 euros. Con platos lijadores orbitales, excéntricos y triangulares que se pueden cambiar sin herramientas. Velocidad regulable en 6 niveles. Función de aspiración integrada con caja colectora extraíble de polvo. Conexión a un aspirador externo. Incluye adaptador. Incluye también 15 hojas de lija con grano de 120. En tienda tendrás baterías de 2 amperios por 19,99 euros y baterías de 4 amperios por 29,99 euros. ¿Y qué son los amperios? Además del voltaje, que en este caso serían de 20 las dos, tenemos los amperios, que para explicarlo de una forma sencilla sería la cantidad de energía que pueden almacenar. De pequeña me dijeron que cambiara los amperios por litros, para que tuviera una imagen mental del concepto. Conclusión, la de 4 amperios durará el doble que la de 2 amperios. Y tienes un kit de batería de 2 amperios más cargador de 2,4 amperios por 24,99 euros. Ventilador recargable de 20 voltios por 19,99 euros. Con 2 niveles de velocidad, cabezal regulable en 8 niveles, ángulo de inclinación máximo 120 grados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda que este catálogo tiene segunda parte. ¿Te lo vas a perder? Un saludo máquinas, hasta la próxima.